¿Qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto poderles saludar nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes de la recta que tienen que ver con su inclinación. Para eso vamos a ver los temas que a continuación estamos viendo. El primer caso sería el ángulo de inclinación de una recta, porque hasta ahorita conocemos su pendiente. Pero la pendiente está muy relacionada con la inclinación, ya lo vamos a ver por qué. El ángulo que hay entre dos rectas cuando éstas se intersecan. Incluso vamos a aprender dónde se localiza el punto de intersección de dos rectas, dadas sus ecuaciones. El otro punto es la condición de paralelismo. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando dada una recta y tenemos a lo mejor un punto completo y el otro punto incompleto de otra recta y nos piden que encontremos la ordenada o la abscisa. La otra condición se trata de la condición de perpendicularidad. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Por ejemplo, si quisiéramos encontrar la altura de un triángulo. Con esta condición nosotros fácilmente podemos encontrar la altura de un triángulo. Acuérdense que la altura de un triángulo es la perpendicular de uno de los que sale desde uno de los lados hacia el vértice opuesto. Y en último aspecto es que vamos a resolver problemas de diferente índole. Esto de los problemas es muy importante, dado que es lo que nos hace que nosotros nos apropiemos de las matemáticas. Si no hacemos problemas, si no nos ejercitamos, difícilmente vamos a tener una apropiación adecuada de los conceptos que nos enseñan nuestros maestros. Así que vamos a ponerle mucha atención y muchas ganas a este tema que es sumamente importante. Vamos a continuar entonces. Vamos a comenzar entonces con el primer caso del ángulo de inclinación de una recta. Para eso vamos a utilizar el problema que estamos viendo en pantalla. Fíjense que nos dan dos puntos y nos piden que determinemos su pendiente y el ángulo de inclinación. Ustedes pues ya son bastante expertos en el cálculo de la pendiente mediante la fórmula que ya conocemos. Sin embargo, vean que el tema de ángulo de inclinación tiene que ver con que tenemos que proporcionar un ángulo, es decir, en el sistema sexagesimal. Miren, para eso voy a utilizar tantito el GeoGebra. En GeoGebra tengo ya dibujados los puntos, tanto A como B. Y como pueden ver, nosotros podemos generar un triángulo rectángulo con sus proyecciones rectangulares hacia los ejes. O sea, trazo una perpendicular de este punto al eje X y de este punto al eje Y hasta donde se intersequen ambas perpendiculares, que serían el punto 3, -1. Si medimos esas distancias, esta mide 5 y esta mide 5 también. Voy a copiar tantito este esquema para que lo podamos llevar a esto y lo voy a pegar acá, aquí. Muy bien. Vean, ¿qué razón o relación trigonométrica me relaciona este ángulo
con respecto a estos lados punteados. ¿Qué razón trigonométrica? Acuérdense que las razones trigonométricas son el seno, coseno y tangente. ¿Qué relación trigonométrica sería esa? La que me relacione, en este caso, el cateto adyacente a este ángulo que mide 5 con el cateto opuesto a este ángulo θ que también mide 5. Creo que tienen la respuesta, ¿verdad? Esa función trigonométrica es la tangente, ¿sí? La tangente del ángulo θ, acuérdense que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero si se dan cuenta, la pendiente me relaciona la variación en el eje Y, es decir, la variación en el eje Y sobre la variación que hay entre el eje X. Y se dan cuenta en lo mismo, la variación que hay entre B y A con respecto al eje Y es 5. Es decir, tenemos que es 5. Y la variación que hay sobre el eje X con respecto a estos dos puntos sería H, que vale 5. Y esto sería igual a 1. Por lo tanto, vean, la tangente del ángulo θ es igual a 1, que no es más que la pendiente. Por lo tanto, podemos decir entonces que la tangente del ángulo θ es igual a la pendiente que hay entre el punto A y el punto B. Es decir, que tangente de θ y la pendiente de dos puntos dados, en este caso en particular, es lo mismo. Sin embargo, yo tengo que encontrar el valor de θ. Y θ va a ser igual al arco tangente. Es decir, la inversa de la tangente. En este caso, de 1. Para eso, acudimos a nuestra calculadora y vamos a hacer el cálculo que nos están pidiendo. Entonces, para eso dice inversa. Voy a hacer aquí la inversa de la tangente. Y 5 entre 5, acuérdense que era 1, ¿va? Entonces, la inversa de la tangente de un valor de 1 es igual a 45 grados. Eso es entonces el valor que tiene nuestro ángulo θ. Es decir, que este ángulo que tenemos acá es igual a 45 grados. Muy bien. Si nosotros hacemos el cálculo usando la fórmula de la pendiente, vamos a llegar también a 1. Observen. M es igual a Y2. Y2 sería 4 para este caso. 4 menos Y1, que sería menos 1. Menos 1. Sobre X2, que sería 3. Menos 2. Y aquí tendríamos entonces 4 menos por menos es más. 1. 3 menos por menos es más. 2. Y tenemos que 4 más 1 es 5. Y 3 más 2 es 5. Y 5 entre 5 es 1. Vean que llegamos al mismo resultado. De ahí que la expresión que la tangente de θ es igual a la pendiente de esos puntos es válida.
Muy bien. Entonces espero que haya quedado claro cómo encontrar el ángulo de inclinación de una recta. Vamos a calcular la inversa del valor de la pendiente. Y para eso, pues, tenemos que usar nuestra calculadora para que podamos nosotros realizar ese cálculo. Muy bien, entonces vamos a resolver un problemita que tenga que ver con este asunto. Vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer un problemita relacionado a este tema. Tenemos entonces dos puntos. El punto P que pasa en 1,4 y Q que está en 7,-3. Y nos piden su ángulo de inclinación. Pues lo que vamos a hacer es rápidamente sustituir en la ecuación de la pendiente. Tenemos que vamos a hacerlo acá. M es igual a Y2. Vamos a llamarle Y2. Este sería X2, Y2 y este sería X1, Y1. Entonces Y2 sería menos 3 menos 4 sobre X2 que sería 7 menos 1. Entonces aquí tendríamos menos 7 y a 7 le quitamos 1, quedaría 6. Es una pendiente negativa, es decir que por cada 7 que baja, camina 6 hacia la derecha en sentido horizontal. Como ya sabemos, ¿no?, que la tangente del ángulo θ que estamos queriendo saber va a ser igual a la pendiente, en este caso del punto P al punto Q, que va de P al punto Q. Muy bien, entonces podemos decir que la tangente del ángulo θ es igual a menos 7 sextos, por lo que el ángulo θ va a ser igual a la inversa, es decir, al arco tangente de menos 7 sextos. Bueno, voy a mostrarles las características que tiene esta recta. Vamos a ir al GeoGebra. En GeoGebra ya tengo dibujada la recta. Vean ustedes que tenemos siempre los ángulos son referenciados, siempre el lado inicial del ángulo es el eje X, del eje X hacia el eje Y. Pero podemos medirlo, miren, podemos medirlo de dos maneras. Una que vaya desde el punto PA y que está en el número 10, en la abscisa 10. U otro que sea desde el origen a A y a P. Es decir que tenemos dos posibles ángulos. Vamos a medirlos. Mido el ángulo que va de P al origen y se va de P al punto A y se va al origen. Es decir que este ángulo mide 49.4, pero si se dan cuenta, está medido a favor de las manecillas del reloj, pero hay otro ángulo que va a partir desde la abscisa 10 hasta el punto P. Entonces vamos a ver cuánto mide ese ángulo. Medimos nuevamente este ángulo que va de este punto, que pasa por el punto A y se va a P. Vean que este ángulo mide 130.6.
Desde el punto de vista matemático, existe también un convenio que los ángulos que se miden en contra de las manecillas del reloj son positivos y los que se miden a favor de las manecillas del reloj son negativos. Así que entonces tenemos un ángulo negativo de menos 49.4 y un ángulo positivo de 130.6. Entonces, siempre en términos de problemas, de respuestas a los problemas, se prefiere hacerlo de manera positiva. Entonces, volvamos a nuestra pizarra digital que tenemos por acá. Y vamos a continuar con el problema. Aquí. Entonces, el arco tangente de menos 7 sextos, habríamos que utilizar la calculadora. Y vamos a ver entonces qué resultado nos va a dar. Vayamos a la calculadora. Y vamos a cerrar esto. Entonces sería la inversa tangente de menos 7 sextos, creo era, ¿eh? 7 sextos. Vamos a ver. Aquí tengo un error en el cálculo. A ver. Sería inversa tangente de menos, y voy a ponerlo entre paréntesis, 7 entre 6, aquí así, y ponemos enter y nos da menos 49 grados y minutos. Aquí nos lo reparten en minutos. Si se dan cuenta, en GeoGebra nos da 49.4 negativos, ¿sí? Negativos. En la calculadora nos está dando, si ustedes se dan cuenta, también en negativo. Ahora, ¿qué sucedería si a este valor yo le sumo 180? Agarro la calculadora y le digo más 180 igual, y este sería el positivo. Miren, 130, solo que aquí me dan sistemas hexagesimal, ¿verdad? Serían 130 grados y ya con minutos. Vamos a ver qué nos muestra GeoGebra entonces. GeoGebra nos está mostrando los 130.6, nada más que positivo, medido en contra de las manecillas del reloj. Así entonces, si lo que yo quiero es que mi ángulo sea dado en contra de las manecillas del reloj, sea de manera positiva, cuando esto sea negativo yo le tengo que poner más 180 grados, que ya sabemos que va a ser igual a 130, y vámonos a GeoGebra 130.6, ¿no? 130.6 grados. Este sería entonces la respuesta. Y aquí tenemos cómo se vería la recta, ¿no? 130 grados positivo o menos 49.4 si lo medimos a favor de las manecillas del reloj. Entonces esta sería la respuesta al problema en cuestión. Continuamos.
ahora lo que es condición de paralelismo. Para eso vamos a ilustrarlo utilizando el problema que tenemos ahí. Dice, demuestra que la recta L1 que pasa por los puntos A y B es paralela a la recta L2 que pasa por los puntos C y D. Bueno, una condición básica de paralelismo es de que si tenemos aquí dos rectas, es de que la pendiente de la primera recta, es decir, que la pendiente de la recta que pasa por el punto A, B, debe ser igual a la pendiente de la recta que pasa por los puntos C, D. Es decir, que necesitamos que estas pendientes sean iguales. Para eso vamos a sustituirlas. Vamos a ver qué sucede vamos a empezar con la AB. Es igual, entonces sería 3 menos 1 sobre 5 menos 1. Tenemos que esto nos va a dar 2 cuartos, que es igual a 1/2. Y la pendiente CD sería igual a menos 2 menos 0 sobre 4 menos 8. Esto es igual a menos 2 y aquí sería menos 4 y menos entre menos es más, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Observen que efectivamente las pendientes son las mismas. Por lo tanto, si la pendiente AB es igual a la pendiente de la recta CD, entonces podemos concluir que la recta AB es paralela a la recta CD, ¿no? Vamos a ver esto en GeoGebra. Vamos a ver. Vamos. Por acá tengo ya los puntos trazados o localizados. Vamos a trazar las rectas que pasa en AB. Nos vamos aquí a recta. Que pasa en AB. Y la recta que pasa por CD. Aquí sí. Bueno, GeoGebra nos da la oportunidad también de poder calcular la pendiente. Si nos vamos a este botoncito, por acá dice pendiente, y basta con que señalemos el segmento semirrecta o recta para que nos dé su pendiente. Marcamos entonces esto, punto 5 y punto 5, es decir que tiene la misma pendiente. Y ya vimos que cuando se trata de rectas que tienen la misma pendiente, entonces tienen por lo tanto el mismo ángulo de inclinación por el tema anterior. Entonces ya podemos ver acá que la recta que pasa por los puntos AB con pendiente 1/2 y la recta que pasa por los puntos DC con pendiente de 1/2, por lo tanto son paralelas. Y aquí podemos verlo, miren. Sí, lo vamos viendo de manera infinita y se va viendo y jamás van a intersecarse estas dos rectas. Jamás de los jamases. Porque esa es la definición de paralelismo. La intersección entre dos rectas no se da. Es un conjunto vacío. Muy bien. Entonces, con esto queda comprobado que el paralelismo entre dos rectas se da siempre y cuando las pendientes de ambas sean iguales.
Vamos a resolver un problema ahora donde apliquemos la condición de paralelismo. Para eso vamos a considerar el problema que dice: demuestra que los puntos A, B, C y D son vértices de un paralelogramo. Aquí hay que tener en cuenta que un paralelogramo es un cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. Entonces, quiere decir que vamos a considerar que en la figura que está agregada, el lado CB debe ser paralelo al lado AD, el lado CD debe ser paralelo al lado AB. Entonces, para eso vamos a considerar sus pendientes. Vamos a poner acá la pendiente del lado CD es igual C y D. Vamos a considerar 1 menos 5 y 1 menos 3. Aquí tenemos 4 negativos y aquí a 2 negativos, menos entre menos es más, y tenemos entonces que CD es una pendiente positiva. Vamos a ver su lado paralelo, aparentemente es el lado AB. Entonces ponemos aquí pendiente AB, pendiente AB, AB, 6 menos 2 y 11 menos 9. 11 menos 9. Aquí tenemos la diferencia es 4 positivo y aquí son 2 positivos y tenemos de pendiente 2, y efectivamente ya podemos decir que al menos el lado CD y AB son paralelos. Por lo tanto, podemos nosotros aquí afirmar que el lado CD, es decir, el segmento CD, es paralelo al segmento AB. ¿Por qué razón lo afirmamos? Pues tiene la misma pendiente. Ahora vamos por el lado BC. La pendiente del lado BC, vamos a ver, BC, 5 menos 6. 5 menos 6 sobre 3 menos 11. 3 menos 11. Aquí la diferencia es de menos 1 y aquí la diferencia sería de menos 8. Menos entre menos es positivo y sería 1/8. Veamos el caso de AD, del lado AD. La pendiente del lado AD sería igual a D, sería 1 menos 2 y 1 menos 9. Aquí nos quedaría negativo 1 y negativo 8, menos entre menos es más, y nos quedaría también 1/8. Por lo tanto, podemos afirmar que el lado BC es paralelo al lado AD. ¿Cuál es el fundamento entonces que nos permite decir esto? Pues tiene la misma pendiente. La pendiente de este lado es la misma de la de este lado AB,
y la del lado BC es la misma pendiente que la que tiene el lado de A. Y con esto damos por concluida la demostración. Vamos a ver ahora en qué consiste la condición de perpendicularidad. Para esto hay que tener siempre en mente que dos rectas son perpendiculares cuando al intersecarse forman ángulos de 90 grados. Vamos a ver esto considerando lo que tenemos acá. Dice, dos rectas son perpendiculares si el producto de sus pendientes es igual a -1. Si L1 es perpendicular a L2, es decir, las rectas forman un ángulo de 90 grados, entonces se tiene que el producto de sus pendientes es igual a -1. Vamos a considerar que L1 tiene una pendiente M1 y L2 tiene una pendiente M2. Entonces, a partir de acá podemos deducir, observen que una va de subidita, es positiva, y la de bajadita es negativa, por eso el producto es negativo, más por menos, menos. Entonces, considerando que tenemos que M1 por M2 es igual a -1, pues podemos despejar a una de ellas. Por ejemplo, si despejamos a M1, va a ser igual a -1, está multiplicando, pasa dividiendo. O despejar a M2, M1 está multiplicando a M2, pasaría dividiendo. Entonces siempre la pendiente de la otra recta va a ser el inverso negativo de la otra pendiente, y de esa manera al multiplicarlos obtenemos que siempre va a ser igual a -1. No olvidar este detalle, esta condición es importante mantenerla siempre en mente. El producto de ambas pendientes debe ser igual a -1 para que exista perpendicularidad. Muy bien. Vamos a considerar un problema para aplicar el principio de la perpendicularidad. Vamos a ver este problema que dice: demuestra que la recta L1 es perpendicular a la recta L2 que pasa por los puntos ahí mencionados. Entonces, para eso, si vamos a hacerlo de manera algebraica, vamos a aplicar el principio de que M1 por M2 debe ser igual a -1. Si se cumple esto, son perpendiculares. Vamos a ver. Vamos a considerar la pendiente de la recta AB. La pendiente de la recta AB sería 3 menos 5 sobre 7 menos 2. Aquí tendríamos entonces menos 2 y aquí tendríamos 5 menos 2 quintos. Y por acá tendríamos la pendiente CD. Estaríamos hablando de 3 menos 2 menos 2 1 menos 1. Y aquí tendríamos 3 más 2 y 1 más 1. Sería 3 más 2, 5 y 1 más 1, 2. Ahora multiplicamos la pendiente 1 por la pendiente 2, es decir, multiplicamos
menos 2/5 por 5/2. Como son, es una multiplicación, sería numerador por numerador. Ahora, menos por más me daría menos. 2 por 5, 10, y 5 por 2, 10. Menos entre más es menos, y 10 entre 10 es 1. Y podemos ver que efectivamente el producto de ambas pendientes es menos 1. Con lo cual podemos concluir que las rectas que pasan por el punto AB y la recta que pasa por los puntos C y D son perpendiculares. Vamos a verlo en GeoGebra. En GeoGebra vamos a ver. Miren, aquí están las rectas. La recta roja pasa por los puntos C y D. Y la azul pasa por los puntos A y B. Como ya les comentaba, que la pendiente lo podemos tener también aquí al presionar este botón. Busco pendiente y marco una de las rectas, menos punto 4 y 2.5. Si nosotros multiplicamos 2.5 por punto 4, pues te va a dar menos 1, ¿no? Menos por más es menos, y punto 4 por 2.5 te va a dar 1. Y como pueden ver, es una recta perpendicular. Vamos a marcar el punto de intersección entre la recta roja y la azul. Y vamos a medir los ángulos. Vean. El ángulo sería... voy a agarrar este punto, el vértice, y bueno, voy a hacer al revés. Sería este punto, el punto de intersección, y este punto que tenemos acá. Y no lo tomo bien. Vamos nuevamente, sería este punto, el punto de intersección, ¿no? Es no lo deja. La idea es comprobar que efectivamente mide 90 grados. A ver. Este punto, el punto E, no quiere. Tomo el punto A siempre. Bueno, no puedo seleccionar el punto E en este momento. La idea es que entonces estas rectas forman un ángulo de 90 grados, no de 200 y pico como aquí lo está intentando mostrar. Muy bien. Entonces, con esto damos por concluido el problema que nos está que resolvimos, en el cual pudimos ver que efectivamente el producto de las pendientes siempre debe dar menos 1 para que exista perpendicularidad. Bueno, vamos a hacer otro problema donde apliquemos el principio de perpendicularidad. Vamos a retomar el problema que tenemos acá a la vista. Dice, comprueba por medio de pendientes que los puntos A, B y C son los vértices de un triángulo rectángulo. Aquí ayuda bastante para que nos demos una idea de cuáles son los lados que deben ser perpendiculares. Parece ser que sería, esta sería la primera pendiente que yo buscaría, ¿no? Esta sería mi M1 y esta sería mi M2. Si son perpendiculares, el producto de estas dos debe ser igual a menos 1. Vamos a ver entonces, sería la pendiente del lado AC
del lado AC. Vamos a considerar que este es Y2, 5 menos 1 y 1 menos 3. Esto nos daría 4 y menos 2 más entre menos es menos y este sería 2. Ahora veamos la M2, que sería la pendiente del lado AB. Del lado AB. Voy a considerar como Y2 a 3. Sería 3 menos 1 sobre 7 menos 3. Aquí tendríamos a 3 le quitas 1, te queda 2. A 7 le quitas 3, te queda 4. Mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2. Ahora multipliquemos. M1 por M2 dice el principio que me debe dar menos 1. Multipliquemos entonces menos 2 por 1/2. Menos por más es menos. 2 por 1, 2 entre 2, 1. Y efectivamente encontramos que el producto es menos 1, por lo tanto son perpendiculares. Esto de manera analítica, sin agarrar el transportador y tratar de verificar esto. Tenemos que tener esa certeza. Aunque nosotros tenemos la ventaja de estar usando el GeoGebra. Aquí está el triángulo y vamos a medir entonces el ángulo. Sería este lado con respecto a este lado y efectivamente nos mide 90 grados. Si quiero medir la pendiente de este lado es menos 2 y este te debe dar 0.5, es decir, 1/2. Y 1/2 por la mitad de menos 2 es menos 1. Así que efectivamente el triángulo en cuestión es un triángulo rectángulo. Muy bien. Muy bien, una vez que ya vimos y aprendimos a medir el ángulo de inclinación de una recta y aplicar los principios de paralelismo y perpendicularidad, ahora vamos a aprender a cómo obtener el ángulo entre dos rectas que se intersecan. Aquí tenemos la formulita, dice acá: para encontrar el ángulo formado por las rectas L1 y L2 se utiliza la fórmula y aquí lo tenemos. El ángulo θ que nos está marcando en este lugar es el que está formado por ambas rectas L1 y L2. Aquí tenemos a L1 y aquí tenemos a L2. Entonces nos piden encontrar cuál es ese ángulo de abertura. Algo muy importante que tenemos que considerar en cuanto a lo que nos marca esta formulita es quién va a ser M1 y quién va a ser M2. Miren, siempre acuérdense que les había comentado de que los ángulos por norma en matemáticas son positivos si son en contra de las manecillas del reloj y negativos si son a favor de las manecillas del reloj. Entonces, si yo quiero, estamos analizando este ángulo, ¿no? Este ángulo. Por lo tanto, si es de manera positiva, observen que sería en contra de las manecillas del reloj, es decir, que el giro tendría que ser este. Aquí así. Por lo tanto, su lado inicial sería L1. Como este es el lado inicial, la pendiente de este lado va a ser M1.
Y L2 sería el lado final de este ángulo. Por lo tanto, este sería M2. Entonces, no olviden esto. Como en matemáticas se considera que los ángulos se miden contra reloj para que sean positivos. Por lo tanto, M1 va a ser la pendiente del lado inicial del ángulo al cual vamos a medir. Y L2 sería la recta que forma el lado final, y por lo tanto voy a obtener su pendiente, y ese sería M2. Esto para poder sustituirlo en esta fórmula. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a decir entonces que para este caso M2 sería la pendiente del lado final, M1 sería la pendiente del lado inicial. Entonces, no olvidemos esto porque es muy importante. Vamos a resolver este problema que tiene que ver con el tema que estamos viendo, ángulo entre dos rectas. Bueno, dice, calcula el ángulo formado por las rectas que pasan por los puntos A, B y C, cuyas coordenadas se muestran ahí. Bueno, ya aquí tengo dibujadas las rectas y vamos a encontrar entonces ese ángulo. Miren, podría prestarse a que en realidad son dos ángulos que se pueden formar. Vamos a considerar este ángulo. Este ángulo. Si este es el ángulo que quiero encontrar, por lo tanto, dada la fórmula que tenemos acá, necesito saber qué recta forma el lado inicial para que yo calcule su pendiente y esa sea M1. Entonces, como dijimos que es en sentido antihorario, positivo, por lo tanto este sería mi L1. Es decir, L1, la recta 1, y por lo tanto esta le voy a calcular, su pendiente sería M1. Y este sería el lado final del ángulo. Entonces este sería L2 y por lo tanto esta me daría mi M2. Muy bien. Entonces calculemos la pendiente M1. M1 es igual, sería menos 2 menos 1. 5 menos 2. Menos 2. Aquí tendríamos entonces menos 3 y aquí tendríamos 5 más 2 y finalmente tendríamos menos 3 séptimos. Es la pendiente de esta recta. Ahora vamos a calcular nuestra M2. Entonces, M2 sería igual a 4 menos 1 y 3 menos 2. Esto nos daría 4 menos 1, 3 y 3 menos por menos más 2 sería entonces 3 quintos. Es decir que esta es positiva y esta es negativa. Bueno, ahora sí ya podemos sustituir en esta fórmula. Entonces tendríamos que este va a ser mi ángulo teta, no se olvide. Entonces el ángulo teta sería tangente del ángulo teta va a ser igual a M2. M2 vale 3 quintos
menos M1. M1 vale menos 3 séptimos sobre 1 más el producto de las pendientes, es decir, 3 menos 3 séptimos por M2, que es 3 quintos. 3 quintos. Muy bien, vamos a desarrollar esto. Esto nos quedaría acá 3 quintos. Menos por menos es más. 3 séptimos. Aquí tendríamos 1 más. Pero más por menos es menos. Como aquí es una multiplicación, serían 3 por 3, 9. Y 7 por 5, 35. 35. Aquí, si seguimos desarrollando esta fracción, tendríamos 7 por 3, 21, más 5 por 3, 15, y 5 por 7, 35. Este 1 lo podemos convertir en 35 35avos, ¿no? 35 en el 35 es 1. Le voy a quitar 9 35avos. Entonces aquí continuamos. Tangente de teta, entonces va a ser igual. 21 más 15 sería 5 más 1, 6. 5 más 1, 6, y 2 más 1, 3, serían 36. 36 35avos. Y aquí a 35 le quitas 9, te quedarían 26 35avos. Como tienen el mismo denominador, esto se anula y te quedaría entonces 36 26avos. 36 tiene mitad, serían 18, 26 sería 13. Muy bien. Entonces tenemos acá, por lo tanto, que teta sería igual al arco tangente de 18 treceavos. Nos vamos a nuestra calculadora. 18 treceavos. Voy a anotarla acá para que no se me... 18 treceavos. Muy bien. Vámonos a la calculadora. Aquí está la calculadora. Inversa de la tangente. Voy a abrir un paréntesis de 18 treceavos y cerramos el paréntesis y estamos hablando de 54.162 grados. 54.162 grados. Acá, no, ya me perdí. Estamos acá, ¿eh? 54. Miren, la calculadora es esta. No se las estaba mostrando. La inversa de 18 treceavos es 54.162 grados. Volvamos nuevamente a nuestra pizarra. Entonces tenemos 54.162 aquí. Entonces teta es igual a 54.162 grados.
Eso es lo que mide este ángulo. Por cierto, yo lo tengo dibujado en GeoGebra. Vamos a ver, GeoGebra. Aquí está. Vamos a ver. Vamos a medir el ángulo. Este sería el lado inicial. Y ahí está, miren. Entonces, el ángulo es de 54.16, que es justo lo que calculamos con la calculadora. 54.162. Y finalmente este sería entonces el resultado que nos están pidiendo acá. Ahora, si por ejemplo tuviéramos dudas, ¿sería que era este o este? Pues es muy sencillo calcular este ángulo, ¿eh? Este ángulo sería el suplemento, es decir, que si a este ángulo le llamo beta, el ángulo beta, entonces el ángulo beta sería igual a 180 menos 54.162, y esto sería estoy usando mi calculadora, 125.84. Esto es lo que me diría este ángulo, 125.84 grados, y teta 54.16 grados. Muy bien, entonces vean lo importante de esta formulita. Y no se olviden que M1 se refiere a la pendiente del lado inicial y M2 se refiere a la pendiente del lado final. Eso es todo, para no porque si no lo hacemos de esa manera, nos va a dar un ángulo contrario al que nos están pidiendo. Muy bien, eso es todo.